Continuamos entonces con nuestra escuela dominical. El día de hoy nos corresponde el capítulo 26 de la Confesión de Londres de 1689. Le voy a pedir por favor vaya ubicándose en el capítulo 26. Este capítulo, hermano, es muy importante porque habla acerca de la iglesia, la naturaleza de la iglesia. Y por supuesto nos ayuda a tener un concepto claro y bíblico acerca de esto. Capítulo 26 de la Confesión de Londres. Este capítulo, como pueden examinar rápidamente, es el más largo de toda la confesión. Está compuesto por 15 párrafos. 15 párrafos. A pesar de que es el más largo y tiene 15 párrafos, su división también es bastante sencilla. ¿Qué significa esto? Que los primeros 4 párrafos nos van a hablar de la iglesia universal o invisible. ¿Qué es eso? La clase de hoy lo va a aclarar. Y a partir del párrafo 5 al 15 nos va a hablar acerca de la iglesia local. Nosotros el día de hoy solo veremos la primera parte, del párrafo 1 al 4, sobre la iglesia visible. Entonces es lo que nos va a hablar la clase del día de hoy. La iglesia universal, párrafo 1 al 4, veremos hoy. Y en segundo lugar, con el favor de Dios, lo veremos en otra clase sobre la iglesia local. ¿Qué debemos entender? Párrafo 1, vamos a ir leyendo para que podamos entrar en clase de una vez. Dice el párrafo 1, la iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible, se compone del número completo de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Los párrafos 1 y 2, hermanos, nos van a hablar 3 cosas importantes que debemos tener en cuenta acerca de la iglesia universal o invisible. En primer lugar, vamos a ver su identidad. Eso nos lo dice los párrafos 1 al 2. En segundo lugar, vamos a ver su perpetuidad. Eso nos lo dice el párrafo 3. Y en tercer lugar, vamos a ver su autoridad. Eso lo dice el párrafo 4. De esta manera, entonces, está bosquejeados los 4 párrafos que veremos el día de hoy. Su identidad. En primer lugar, el párrafo nos habla el párrafo 1 me refiero, a la iglesia universal como invisible. 3 palabras claves tenemos que aclarar con respecto a este párrafo. La primera es católico. Yo no sé si las versiones que ustedes tienen de la confesión es igual a la mía, porque hemos tenido versiones diferentes. Sin embargo, la palabra original utilizada por los bautistas particulares del siglo XVI fue católico. Entonces ¿qué pasó, pastor? Nosotros somos católicos. Bueno, vamos a aclarar esas 3 palabras claves. La primera, católico, invisible y elegidos. Vamos a aclarar estos términos para comprender el párrafo 1. En primer lugar, ¿qué queremos decir? ¿Qué quieren decir los bautistas particulares cuando hablan de la iglesia católica? Hermanos, la palabra católico, el término católico es un término latino que significa universal. Así que no debe ser de mucha complicación. El término católico significa universal. ¿Y qué se quiere decir cuando en el párrafo dice la iglesia católica o la iglesia universal? Se está hablando de que la iglesia es una sola iglesia. Cuando hacemos la pregunta entonces, ¿cuántas iglesias tiene Cristo en la tierra? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Una sola. ¿Cómo es eso? Bueno, porque la iglesia es
católica, es universal. Cuando digo católico, repito el término católico, no me estoy refiriendo a la Iglesia de Roma. Entiendo que nosotros como venezolanos o la mayoría de Occidente, cuando habla de la Iglesia católica, se está refiriendo a la Iglesia de Roma. Yo no sé si me ha escuchado predicar antes, cuando estamos hablando, contrastando cómo lo entienden los teólogos de Roma, o lo entiende el protestantismo, o los evangélicos, o los reformados. Uno siempre, el pastor David igual, hace la referencia. Roma dice, porque nosotros no decimos la Iglesia católica, porque de alguna forma creemos que estamos refiriéndonos solo a Roma. Pero nosotros cuando nos queremos referir a Roma, hablamos los romanistas o la Iglesia de Roma dice. Pero si hablamos en este caso, o como dice el párrafo 1, cuando habla de la Iglesia católica, no se refiere a la Iglesia de Roma. Se está refiriendo a eso, lo que es a la Iglesia de Cristo universal, que es una sola iglesia. ¿Cuántas iglesias tiene Cristo en la tierra? Tiene una sola iglesia. Tiene solo una iglesia. Eso es lo que enseña Mateo 16, 18, lo vimos hace poco. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es importante el singular. Cristo no dijo mis iglesias. Él dijo mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. También en Efesios capítulo 1 versículo 22, Pablo dice, sometió todas las cosas bajo sus pies, refiriéndose a Cristo, y lo dio por cabeza, es decir, a Cristo, sobre todas las cosas, a la iglesia. Nuevamente, el singular. En la Biblia se habla acerca de una sola iglesia. No habla, o cuando se refiere a iglesia como plural, entonces está hablando de él, de todas, de la iglesia universal, que visiblemente, eso lo vamos a ver después, esta iglesia universal se manifiesta o se manifiesta en iglesias locales. Está la iglesia de Barquisimeto, la iglesia de Caracas, la iglesia en otros países. Sin embargo, en la Biblia se habla acerca de una sola iglesia. A eso nos referimos con el término universal o católico. Hay una distinción también que debemos entender. Yo, hermano, perdón. Como recuerdan que hace poco estuve enfermo, hablar me hace que me ahogue un poco. Pero no se preocupen, no estoy enfermo. Eso es lo que me quedó esa secuela. Pero yo voy a tratar de respirar, de ser lento, pero les pido misericordia. Hay una distinción entre pueblo de Dios e institución. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, Efesios 5, 27 y 29? Pablo, hablando acerca de la iglesia, dice que Cristo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Nuevamente hace la referencia en singular. La iglesia entonces, el cuerpo, la esposa de Cristo. ¿Cuántas esposas tiene Cristo? Una sola. Amén. ¿Quiénes son esa iglesia? Todos los que están unidos a Cristo. ¿Quién compone esa iglesia? Todos los que en cualquier lugar, en cualquier época han creído en Jesucristo como su Salvador. Esos son los que componen la iglesia católica universal o invisible. Amén. Segundo término para aclarar. Espero haber aclarado el uso del término católico. ¿Sí? Segundo término para aclarar. Invisible. ¿Qué queremos decir con el término invisible? En el párrafo dice, la Iglesia Católica Universal, con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible. ¿Por qué esa aclaratoria? ¿Por qué puede llamarse invisible? Por lo mismo que dice el párrafo.
por la obra interna del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros realmente con nuestros ojos físicos no podemos ver la obra que hace el Espíritu Santo en los corazones de las personas. Aunque mucha gente pueda decir que es cristiana, muchos podemos estar reunidos aquí o estar reunidos en otras iglesias locales y decir que es cristiano. Realmente quien sabe quién es verdaderamente cristiano es Dios. Es la iglesia como Dios la ve. Aunque podamos usar corbata, saco y Biblia, y usted me ve en la parada, yo estoy ahí esperando taxi, y entonces usted dice, ay, está un evangélico, porque está en la parada y se viste como evangélico. Sin embargo, la obra interna del Espíritu Santo, honestamente usted no la ve. Solamente Dios sí la ve. Por eso se llama invisible. ¿Qué quiero decir? Es verdad, podemos ver a un hermanito en la parada o en cualquier otra parte, parece hermano, probablemente sí sea un hermano, pero a pesar de que tenga la apariencia física, probablemente esté autoengañado. Y eso es una triste realidad. Sucede con hermanos, sucede con hermanas. Personas que aparentan ser creyente o que dicen ser creyente y en verdad Dios no ha obrado en esos corazones. Eso lo digo, hermanos, con mucha tristeza. Eso no lo digo disfrutándolo porque obviamente eso es lo que trae oprobio al nombre de Cristo. Y además que nos ayuda muchísimo a siempre tener un autoexamen con lo que enseña la Escritura, de que verdaderamente yo estoy en la fe. No solamente son aquellos, como modernamente se dice, recibí a Cristo en mi corazón una vez. Yo estoy dentro de la promesa, dice. Entonces ya se creen cristianos. Realmente es una iglesia invisible, puede llamarse invisible, porque hay una obra que hace el Espíritu Santo en el corazón de las personas. Sam Waldron dijo respecto a esto: no existe una iglesia invisible distinta a la iglesia visible. En otras palabras, la iglesia universal es siempre una institución visible y organizada. Sam Waldron es uno de los teólogos bautistas, hermanos, está vivo, muy respetado. Y acerca de la confesión y este tema acerca de la iglesia invisible, que es la que Dios ve, de esa obra interna del Espíritu Santo verdaderamente, es muy importante tener en cuenta algo acerca de lo que es la institución de la iglesia, la institución como nosotros sí la vemos, y el término iglesia invisible. Aunque hemos dicho que esa obra no se ve y que solamente Dios sabe perfectamente quiénes sí pertenecen a esta iglesia católica y universal, tenemos que tener en claro que esa iglesia invisible, hermanos, no es distinta o se manifiesta a la iglesia organizada y visible. Lo que quiere decir es que ninguna persona puede decir, yo pertenezco a la iglesia invisible de Cristo, pero no pertenezco a ninguna iglesia visible. Las personas que hagan eso están contradiciendo lo que dice la palabra del Señor. Cuando el Señor, por obra del Espíritu Santo, inserta a alguien en su iglesia invisible, eso se ve porque se lo inserta también en iglesias visibles. Por eso es que San Waldron dice, no existe una iglesia invisible distinta a la iglesia visible. Esto es muy importante aclarar, sobre todo en nuestra ciudad, en Barquisimeto. Voy a ser responsable con lo que voy a decir porque voy a hacer acusaciones serias. En nuestra ciudad, en Barquisimeto, existe un locutor muy famoso, muy escuchado. Esta persona siempre está hablando acerca de tener fe en Dios, creer en Dios, los principios bíblicos y esto y lo otro. Yo no lo conozco personalmente, debo aclarar. Sin embargo, por personas que sí han trabajado con él,
que lo conocen de hace muchos años, y también por la misma afirmación que yo le llegué a escuchar en su programa de radio, esta persona ha admitido no pertenecer a ninguna iglesia. ¿Por qué? Bueno, los pastores lo han decepcionado, las iglesias lo han decepcionado, las denominaciones lo han decepcionado, y estas personas terminan llevando su cristianismo a su manera. Por más allá de que no sea uno de estas personas de la sociedad, que no sea un borracho, o probablemente, no lo sé, pero era borracho y ya no lo es, era mujeriego, ya no lo es, era drogadicto, ya no lo es, y por toda muy buena conducta y reforma moral que haya tenido, y me alegra por eso, por todo muy buen trabajador que sea, por todo muy bien ayudador social que sea, lo que quiera, por más, disculpen, que intente en su programa utilizarlo para dar mensajes positivos y de ayudar al prójimo y todo lo que sea, por más que eso, si esta persona continúa en su estado de no pertenecer a ninguna iglesia visible, con la autoridad de la palabra de Dios podemos afirmar, no es cristiano. No lo es. ¿Por qué? Porque aquellos que el Espíritu Santo hace una obra interna y que solo el Espíritu Santo, por supuesto, es el que sabe la obra verdadera en el corazón y los inserta en esa iglesia católica universal, estas personas también son unidos a una iglesia visible. Nadie puede decir que es creyente si no pertenece a una iglesia local. Nadie puede decir que ha abrazado el evangelio y al mismo tiempo rechazar la membresía de la iglesia. Es una enseñanza bíblica. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Por eso, hermanos, vemos la importancia de la iglesia. Debemos seguir avanzando, el tiempo es corto. El otro término, dijimos que había que aclarar sobre el término católico. El otro término que había que aclarar era invisible. Y el tercer término para aclarar de este párrafo es elegidos. ¿Qué queremos decir con elegidos? Bueno, la Biblia enseña de que aquellos elegidos son el verdadero pueblo de Dios. Juan 10, 14 al 17 dice: yo soy el buen pastor, está hablando el Señor Jesús. Conozco mis ovejas. Las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Oirán mi voz, habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Gálatas 6, 16 y Romanos 2, 28 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente. Esto para aquellos que inclusive alegan que por lo menos haber nacido de papá judío o de mamá judía, ya se pertenece al pueblo de Dios. Eso era así en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, la condición de pertenecer al pueblo de Dios no es por nacimiento, no es por sangre. Así dice Juan 1, 12 y 13. Mucha gente usa Juan 1, 12 y 13 y no entiende el propósito de lo que está diciendo Juan. Juan está diciendo, bueno, es verdad, si tú eras un judío y nacías y estabas en el antiguo pacto y tu mamá o tu papá eran judíos, entonces tú pertenecías al pueblo elegido de Dios, porque era por generación natural. Claro, había que circuncidarte y tú tenías que guardar también el pacto. Pero en el nuevo pacto no es así. Para pertenecer al pueblo de Dios debes creer. Así que por más que tengas papá y mamá judíos, si no cree en Cristo, no pertenece al pueblo de Dios. Esto, hermanos, nos define también ese tema actual con algunas iglesias hablando de Israel, ¿verdad? Ya Palestina, que hablan de que es el pueblo de Dios y todo esto. Hermanos, la Biblia enseña que no es así. Así que eso es algo que debemos aclarar, pero eso es otro tema. Pablo tuvo este mismo problema en el siglo I y lo aclaró en Romanos 2:28. Dice: no es judío el que lo es exteriormente,
ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En el contexto, Pablo está diciendo, ok, si usamos los términos de ser el verdadero Israel, bueno, quiero decirle que el verdadero Israel no es el que se circuncida o el que nace de padre o madre judíos, sino que es aquel en el que Dios hace una obra, por lo que promete el nuevo pacto en Ezequiel. Entonces ese es el tema. Ese es el tema con respecto a quién pertenece al pueblo de Dios. Los elegidos, ¿quiénes son? Aquellos en el que Dios obra en sus corazones. Gálatas 6:16 dice, y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Recuerden el contexto de Gálatas, donde querían judaizar a la iglesia. Querían imponerle la circuncisión, querían imponerle que había que obedecer la ley de Moisés. Y Pablo escribe esa carta para decir, no lo hagan. No se pongan bajo la ley de Moisés. Porque si se ponen bajo la ley de Moisés nos señala el pecado, pero no nos puede salvar. Lo que obtenemos, si procuramos justificarnos a través de la ley de Moisés, lo que vamos a tener es la maldición de la ley. Entonces, aquellos que pretendan cumplir con la ley de Moisés en el sentido de justificación ante Dios, van a recibir es la maldición de la ley. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? Que Cristo se hizo maldición, es decir, recibió la maldición de la ley, que es muerte por el pecado, para que nosotros, su pueblo elegido, recibiese la gracia de la vida. Amén. Entonces, por eso, esa moda actual, no es tan actual, pero está cobrando más fuerza ahorita, de algunos cristianos mesiánicos, se dice, o algo así, judíos mesiánicos. Entonces ellos usan el término griego o hebreo de Jesús, dicen Yeshua de Masaya, y quieren cumplir nuevamente con las fiestas judías. Es totalmente un error. Debemos evitar esa desviación. Pablo lo atacó en Romanos y lo tocó en Gálatas. Entonces tenemos claro con estos tres términos: católico, universal, católico o universal, invisible y elegidos. ¿Qué quiere decir entonces el párrafo 1? Número 2, el párrafo 2, la iglesia visible. Párrafo 2. Todas las personas en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. Y de tales personas, todas las congregaciones locales deben estar compuestas. Eso básicamente ya lo estamos viendo. La iglesia universal es siempre visible en iglesias locales. Vean cómo el párrafo toma la idea anterior. Todas las personas que en cualquier momento hayan profesado fe en Jesús, no destruyan su profesión de fe por conductas impías o errores fundamentales, pueden ser llamados santos visibles. ¿Por qué? Y de esas personas, de esos santos visibles, deben estar compuestas las iglesias locales. Qué importante, hermanos, entonces el tema de la iglesia. Porque como les decía, mucha gente puede decir que es cristiana, mucha gente puede decir que ha creído en Cristo o que comprende algunos fundamentos, algunas verdades del Evangelio, pero si estas personas deliberadamente no quieren pertenecer a una iglesia local, no pueden ser considerados cristianos. Digo deliberadamente porque este tema, lamentablemente, la condición espiritual de la comunidad evangélica actual es tan raquítica, tan pobre, que no lo saben. Entonces lo que hay que enseñarle es la escritura. Y algunos, al tú enseñarle, bueno, dicen con humildad,
no lo sabía, ahora voy a empezar a obedecer al Señor. Gloria a Dios, hermanos, no hay problema. Otros simplemente después de la enseñanza rechazan. Entonces, si rechazan lo que dice la Escritura, no son creyentes. Por cierto, providencialmente, en la predicación, en Mateo 18, se nos habla acerca de inclusive la disciplina de la iglesia. Esto es algo que vamos a ver, pero ya en la predicación, en la segunda parte. 1 Corintios 1:2, Pablo dijo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pablo no dijo, la iglesia, en este caso no dijo, la iglesia invisible, ¿sabrá Dios dónde está? No. Pablo, que identificó que esa iglesia invisible se manifiesta en una congregación concreta, en un lugar específico, compuestas por personas. Él no dijo, la iglesia que está de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo no dijo, bueno, a los espíritus y almas que andan por ahí, que hayan creído. Porque uno dice, bueno, ¿dónde están los espíritus y almas? No se ve, es algo intangible, es algo, una idea abstracta, por ahí debe estar. No, Pablo reconoció, hay una iglesia de Cristo en Corinto. Y los que no están en Corinto, y los que están en Corinto, que no están en esa iglesia, no son de Dios. Era así de sencillo. Era así de sencillo. Romanos 1:7 y Apocalipsis 2:3 dicen lo mismo. Romanos 1:7 habla a los santificados, a la iglesia que está en Roma. La iglesia que había sido fundada en Roma. Permítame tomar agua. No se asusten, por favor, es verdad, no tengo nada. Hace ya una semana que estoy bien. Solo es esa como alérgico, que me da es cuando hablo. Sí, porque no me voy a acercar al pastor. Yo lo voy a respetar si no se quiere acercar, no se preocupe, pero no estoy enfermo, le aclaro. Continuamos. La iglesia de Cristo es universal e invisible. La iglesia de Cristo se manifiesta de manera visible en iglesias locales. En otras palabras, los elegidos de Dios son universales e invisibles. Los elegidos de Dios se manifiestan de forma visible en iglesias locales. Ese es el concepto de membresía. Aquellos. Bueno, ustedes ven que constantemente nosotros hablamos del tema porque entendemos la importancia. Un lugar donde no se hable de esto, en el mejor de los casos, si es una iglesia verdadera, que probablemente sus pastores ignoran el tema en el Nuevo Testamento, eso puede suceder. En el mejor de los casos no es una iglesia sana. No lo es. Pero realmente la iglesia habla de membresía. En la segunda clase, la segunda parte, eso lo vamos a ver mejor, pero también en la predicación, en la segunda parte me refiero al próximo domingo, pero en la predicación de hoy también se hablará de ese tema. Por eso vamos a ir un poco avanzando un poco más rápido. Párrafo 3, su perpetuidad. Párrafo 3. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. Y algunas han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo, hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan en su nombre. Es claro el párrafo, hermano, pero es una verdad también que debemos tener en cuenta. En primer lugar, se habla de la perpetuidad de la iglesia. ¿Cuál iglesia? La perpetuidad de cuál iglesia. Hemos hablado de iglesia invisible y una visible, ¿cierto? El párrafo 3 recoge la enseñanza del Nuevo Testamento que está garantizada una perpetuidad. En este caso, ¿a cuál de esos dos aspectos se refiere? Se refiere a la invisible. Es decir,
hasta que Cristo venga, va a existir su iglesia. Porque Él dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso nos dice que debemos estar tranquilos con respecto, tú sabes, los analistas, que si la iglesia, los evangélicos no reconsideran sus posturas dogmáticas y entonces no están a la ola del entendimiento de la cultura, van a desaparecer como iglesia, como religión. Eso es falso, hermano. De allí, algunos se asustaron con este tipo de pronóstico y entonces la iglesia hay que cambiarla, hay que hacerla moderna, hay que hablar de temas interesantes. Y empieza la pregunta, si en tu comunidad, si la iglesia tuya desapareciera, ¿qué se perdería tu comunidad? Entonces como, no, bueno, el evangelio será, a ver, tu iglesia no es significativa en tu comunidad, entonces no eres nadie. Entonces tú debes ser relevante a tu comunidad. Y empieza esa historia de querer armar la iglesia para gente que no va a la iglesia. Eso es satánico. Bueno, ¿qué enseña la Biblia? Número 1, la perpetuidad de la iglesia de Cristo. Ni que venga todo el infierno puede desaparecer la iglesia de Cristo en la tierra. La iglesia de Cristo estará hasta el fin del mundo. Punto. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque lo digo Cristo. Ahora, la garantía de la perpetuidad de la iglesia en singular no es la garantía de la perpetuidad de nuestra iglesia local. ¿Me expliqué? Significa que por la gracia del Señor, la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto hoy en día está funcionando. Pero no tenemos ninguna garantía de que esta iglesia local estará hasta el fin del mundo. Un ejemplo, pastor, bueno, búsqueme dónde está la iglesia de que Pablo fundó en Efesios, en Corinto, en Colosas, en Filipos. ¿Dónde están? No existen hoy en día. Pero eso quiere decir que no existe la iglesia de Cristo hoy en día. El Señor tiene pueblo en todo lugar. Sin embargo, y ese pueblo va a estar hasta el final, hasta que Él venga. Eso es la seguridad. Lo que no está seguro es la perpetuidad de nuestra iglesia local. Eso es lo que tenemos que tener claro. Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Isaías 9:6 es el próximo texto, pero voy a avanzar, hermanos, porque el texto es un poco largo. Habla acerca de que el reino de Dios, el reino instalado por Él, que comienza con un reino espiritual, eso lo vimos con las parábolas del reino, es un reino que nadie puede detener su avance. Satanás no puede detener su avance. Entonces, en primer lugar vimos que el párrafo 3 nos habla de la perpetuidad de la iglesia de Cristo, pero no la perpetuidad de nuestra iglesia local, ¿sí? En segundo lugar, también nos habla el párrafo 3 de que no hay una garantía de una iglesia local perfecta. Eso, hermanos, simplemente no es posible. Nuestra iglesia no es una iglesia perfecta. Por supuesto, me gozo, me alegro cuando vienen personas, otros creyentes, inclusive manifiestan el deseo de querer ser miembro de nuestra iglesia. Y entre las cosas que se dicen es, bueno, pastor, nos parece una iglesia más consistente, nos parece que nos enseñan la escritura verdaderamente. En el lugar donde estaba, lamentablemente, se hacen muchas cosas que no son, a la luz del Nuevo Testamento, lo que enseña la escritura. Quiero decir que, por supuesto, me gozo. Como pastores y los miembros de esta iglesia deben procurar siempre mantener una actitud de obediencia al Señor. Sin embargo, por más motivados que estemos y esforzados que seamos, no podemos creernos la mentira de que esta iglesia es perfecta y pura, sin mancha. No lo es. Empezando porque está compuesta por pecadores que no son perfectos en este lado de la eternidad, ¿cierto? Entonces, no hay garantía de ninguna iglesia sea perfecta. No hay garantía de que algunas iglesias estén exentas de impureza y de error. Sin embargo, eso
por más algunos errores, pecados que tengan algunas iglesias, siguen siendo iglesias de Cristo. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 1:11? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. La iglesia de Corintio era caracterizada por divisiones, por tolerar pecado, por error doctrinal. Pablo envía sus cartas buscando que la iglesia se rectifique, pero aún los trata como iglesia de Cristo. Debemos ser muy cuidadosos. Es cierto que algunos lugares se han degenerado tanto que hoy en día son sinagogas de Satanás. Y algunos podemos también emitir un juicio con responsabilidad. Hermano, eso que está allá no es iglesia ya. Sin embargo, debemos ser cautos a la hora de emitir ese tipo de juicio. Debemos ser no solamente cautos, sino responsables. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que precisamente hablan de cuáles son las señales de una iglesia verdadera. Algunas veces, algunas iglesias es como el cuerpo humano. Tenemos un cuerpo que está enfermo, entonces no es saludable. Hay cuerpos que gozan de mejor salud. ¿Qué podemos hacer? Procurar en el nombre de Dios estar precisamente en el cuerpo que sea más saludable. Abandonamos a las iglesias que están mal, siendo todavía que sean iglesias. ¿Es nuestro deber como creyentes? No debe ser la primera opción. Debemos procurar ayudar, sobre todo si quienes liderizan estas iglesias tienen el corazón abierto para ser ayudados. ¿Cuándo entonces podemos decidir retirarnos de un lugar? Cuando sobre todo su liderazgo no quiere rectificar su mal proceder. Sobre todo su liderazgo. ¿Por qué? ¿Por qué no los miembros? Porque los miembros que no quieran rectificar su proceder simplemente revelan no ser creyentes y terminan yéndose. Cristo purifica su iglesia y eso está bien. Que éramos 100, ahora somos 20, pero son 20 fieles. Quedémonos con los 20. Apoyemos, amémonos, gocémonos en el Señor. Somos 10 ahora, somos 10. La cantidad, la Biblia no dice a partir de tantos números es verdadera iglesia. Tenemos que tener cuidado porque nosotros nos gusta fijarnos en las cosas que ven los hombres. Esta iglesia es grande, aquí sí está el poder de Dios. No, hermano, no, probablemente no esté el poder de Dios tampoco. ¿Qué pasa con el liderazgo? Me refiero al pastor o los pastores, que se le procure ayudar en su error, sea por ignorancia, sea por descuido, sea por lo que sea, y esta persona realmente, o estas personas, estos líderes, no desean la ayuda, no la admiten, no reconocen su error. Bueno, entonces es tiempo de retirarnos de ese lugar, porque obviamente si el mismo liderazgo no admite su problema, entonces el resto de la iglesia lo más seguro es que tenga mucho problema. ¿Vamos claros, hermanos? 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Se estaban juntando con su madrastra. Y Pablo está exhortando a la iglesia para que expulsen al perverso de entre la iglesia. 3 de Juan, versículos 9 y 10, dice, capítulo 1, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. La verdad es que si estuviéramos hoy en día cerca de la iglesia de Corinto o de aquí donde Diótrefes era pastor, lo mejor es que tendríamos que salir de ese lugar.
porque no eran sanas. Claro, todas estas advertencias eran para que la iglesia tomara decisión. ¿Qué era la decisión? Si el pastor no se quiere acomodar, o lo expulsamos a él, pues. Sin embargo, bueno, el Señor no nos dejó saber qué pasó con estas iglesias en el futuro. Pero debemos tener mucho cuidado con el creer que hay iglesias perfectas. No lo hay. Aunque el pecado, hermanos, va a manchar muchas veces nuestro testimonio, y aunque no hay garantía de que existe una iglesia perfecta e inmaculada, hermanos, sí tenemos garantía de que la iglesia universal y visible es verdaderamente piadosa. Aunque no son perfectas, sí tenemos garantías de que el Señor tiene pueblo piadoso. Y es allí donde deben procurar estar nuestras almas. Hay un meme, realmente ahorita no es un meme, es un dicho, pero que se ha repetido, ahorita no recuerdo quién es su autor, pero dice: no busques una iglesia cerca de tu casa, busca una iglesia cerca de la Biblia. Esa es nuestra responsabilidad. En Proverbios hemos estado leyendo cuando dice: hijo mío, si buscares la sabiduría, así como la plata las buscares. ¿Cómo buscamos la plata? Porque obviamente es muy necesario para el día a día. Y nosotros sabemos que hay personas que están dispuestos a recorrer Latinoamérica en autobús con tal de conseguir mejor calidad de vida. No los juzgo, está bien, es perfecto. Los sacrificios, abandono de país, el trabajo que se pasa, hermano, todo eso, esperamos que el Señor los bendiga. Pero cuando uno les pregunta: ¿ya te estás congregando? No, es que la iglesia me queda lejos. De verdad, hermano, uno no sabe qué pensar. Pero por el dinero que es necesario, hiciste el sacrificio que fuera necesario. Está bien. Ahora, por obedecer al Señor para el beneficio de tu alma, ahora te parece que el país donde está la iglesia correcta está muy lejos. Hay una inconsistencia. Ahí el hermano o la hermana está revelando en dónde está su corazón. Y así que debemos realmente revela cuáles son verdaderamente sus intereses, sus prioridades. No estoy juzgando a quien tenga que emigrar porque tengan que emigrar, ni a los hermanos que han emigrado. Pero sí, hermanos, está muy mal que por dinero se hace cualquier sacrificio, pero a la hora de congregarse quieren una iglesia que esté al lado de su casa. No, que el transporte me pase y me deje al frente de la puerta. Hermano, haga el sacrificio que tenga que hacer. Si a mí me da un infarto aquí y todavía tengo chance de vida, pero el hospital más cercano está a 2 horas, ¿qué cree usted que haría mi familia? ¿O qué cree que haría yo? No, déjenlo morir, eso está muy lejos. ¿Cómo emprendemos ese viaje para allá? No, hermano, lo llevamos a la persona. Bueno, ¿qué nos hace pensar que un ataque al corazón es más peligroso que un ataque al alma? Eso revela realmente las prioridades de las personas. Así que tenemos que tener cuidado. Nuestra responsabilidad es buscar una iglesia piadosa. Como dice Pablo, que el Señor trabaja en la iglesia a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es evidente cuando vemos a una iglesia que recibe ese cuidado del Señor. Número 4, y es el último párrafo y con este terminamos, acerca de la autoridad. La autoridad, ¿quién es la autoridad en la iglesia? Dice el párrafo 4. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición, que se ensalza en la iglesia contra Cristo
y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Dos partes dice este último párrafo, para terminar. En primer lugar, nos dice y nos aclara quién es la verdadera cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Solo el Señor Jesucristo ha sido investido con ese poder por el Padre. ¿Para qué? ¿Qué hace ese poder? ¿En qué consiste ese poder, esa autoridad de Cristo Jesús? Para llamar, establecer, ordenar y gobernar. Entonces, ¿quién es la cabeza en el sentido de autoridad de la iglesia? Cristo, y eso lo ejerce para llamar. Solo Él llama, solo Él establece, solo Él ordena y gobierna su iglesia. Colosenses 1:8, hablando de Cristo, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, en ese sentido, la enseñanza del Nuevo Testamento, hermanos, es que solo Cristo es cabeza de la iglesia, solo Él la gobierna y solo Él manda. Todo lo que hacemos en la iglesia debe ser porque Cristo lo manda. No ajustarse a lo que dice Cristo es ir en contra de la cabeza. Por eso es que inclusive lo de la membresía, ya que Cristo lo establece, quien no quiere ser miembro de una iglesia local va en contra de lo que dice Cristo. Cristo no es su Señor. El párrafo, aparte de hablarnos de quién es la verdadera cabeza de la iglesia, nos hace una alusión a una falsa cabeza de la iglesia, que habla acerca del Papa. Y de hecho, hace una declaración bastante controversial para el día de hoy. Lo llama el anticristo que Dios destruirá. Hay que tener cuidado con esa frase. Cuando lo escribieron los puritanos en el siglo XVI, escribieron este párrafo en medio de una calurosa contienda contra la iglesia de Roma. Recuerden que la iglesia de Roma había proscrito o dicho que los protestantes, en este caso, no son cristianos. Había prohibido que se establecieran iglesias que el Señor había llamado, y estaban persiguiendo, torturando, matando. Se había establecido la Inquisición. Entonces, ya que en el Papa, como admitido por la iglesia de Roma, su cabeza visible en la tierra representa a la iglesia de Roma, y como ellos persiguieron a morir para apresar, para torturar a los cristianos, en ese sentido el Papa funcionó como un anticristo, porque perseguía a la iglesia de Dios. Tenemos que dar honor a la verdad. Hoy en día eso no sucede. ¿Qué es lo que no sucede? Que nos persigue la iglesia de Roma para matarnos por ser cristianos. Eso no quiere decir, eso quiere decir dos cosas. Uno, que hay que matizar esa frase de decir que el Papa es el anticristo. En ese sentido, no es el único. ¿Por qué es anticristo? Porque tiene pretensiones que la Biblia no le da. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana enseña que el Papa es el vicario de Jesucristo. El Nuevo Testamento enseña totalmente distinto. El Nuevo Testamento enseña que el Espíritu Santo es el vicario de Cristo. Por lo tanto, él está tomando un lugar que le corresponde solo al Espíritu Santo. En ese sentido, va en contra de lo que dice la Biblia. Se puede hablar de él como un anticristo. Pero hoy en día, y esto hay que decirlo en honor a la verdad, muchos en el lado evangélico, yo puedo decir, son más anticristos todavía que el mismo Papa. ¿Por qué? Porque enseñan totalmente todo en contra de lo que dice el Señor. No me pregunten los nombres, porque entonces me va a obligar a decir, bueno, Cas Luna, Guillermo Maldonado, Ana Méndez. Hermano, con toda responsabilidad, esos perversos, bueno, tiene otra palabra de decirse, soy responsable con lo que digo. Ellos no son cristianos, son ladrones, son embaucadores, son anticristos. Y con todo dolor, las personas que van a sus iglesias o a esas sinagogas de Satanás,
Y lo digo porque ellos hablan del evangelio de la prosperidad. Pablo dijo que el que enseñara un evangelio diferente al que él había enseñado, la maldición de Dios caiga sobre ellos. Y esos ladrones, embaucadores, embusteros, representan los intereses del diablo. Entonces, en ese sentido, también son bastante anticristo. Las personas que van allá, la mayoría, o que creen en estos personajes, la mayoría no es creyente. A los que son verdaderamente creyentes, Cristo los saca de ahí. Cristo los saca de ahí. Y todo aquel que crea que estas personas tienen algún tipo de parte con el pueblo de Dios es falso. Lo digo con responsabilidad. Son satánicos, son anticristos. De alguna forma representan a lo que para el siglo XVI el Papa representó para los protestantes en aquel tiempo. Ahora, con esto no estoy diciendo que nos retractamos, me estoy retractando y que las pretensiones del Papa Católico de Roma no están equivocadas, siguen siendo equivocadas. De hecho, yo puedo decir con responsabilidad, aunque yo nací en una iglesia, en una familia, que fui levantado bajo el catolicismo romano, caminé los 14 de enero, hasta que yo tengo uso de razón, los caminaba, atribuía una sanación que yo tenía, mi mamá decía que yo sufría mucho de asma, tenía muchos problemas respiratorios, me la pasaba hospitalizado, se le atribuyó esa sanación a la pastora y todo eso. Aún tengo familiares que pertenecen a la Iglesia Católica de Roma, por eso lo digo con dolor y con consideración. Sin embargo, no me exime de hacer esta afirmación. La Iglesia de Roma no representa la Iglesia de Cristo. Y eso se puede sostener con la Biblia. Continuamos. La falsa cabeza de la Iglesia. Un teólogo muy respetado que dije ahora, Sam Waldron, dijo: las pretensiones del Papa son falsas. Y asimismo lo son las pretensiones de cualquier persona o personas que pretendan tener autoridad sobre todas o aún sobre muchas iglesias locales. La única sucesión apostólica genuina es la que se halla presente en los escritos del Nuevo Testamento. De otra forma no puede ser aceptado. ¿Cómo funciona en la práctica ese gobierno, esa autoridad de Cristo? ¿Cómo ejerce Cristo esa jefatura? ¿Cómo ejerce esa autoridad por el cual fue investido? La Biblia dice a través de su vicario, que en este caso es ¿quién? El Espíritu Santo. Juan 14:16 dice: yo rogaré al Padre, les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El contexto es sobre el Espíritu Santo. Juan 14 y Hechos 16 confirman lo que estamos diciendo. Número 2, ¿cómo ejerce en primer lugar a través del Espíritu Santo el fundamento apostólico? Es decir, la enseñanza de los apóstoles que fue registrada en el Nuevo Testamento. Así gobierna Cristo a su iglesia. En Hechos se recuerdan que aquellos que habían creído continuaban o perseveraban en la comunión unos con otros, en las oraciones y en la doctrina de los apóstoles. Por eso se debe enseñar la doctrina apostólica constantemente. Hechos 2:42, ya hice mención. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y esa jefatura la hace el Señor también a través de sus supervisores locales, es decir, sus pastores. Los pastores, yo soy pastor, no son los vicarios de Cristo. Son supervisores, pastores, ancianos, presbíteros, diferentes títulos para hablar de la naturaleza de su trabajo. ¿Qué el Nuevo Testamento enseña? Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en plural en cada iglesia, singular. En cada iglesia constituían ancianos. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros. Pablo está hablando a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
para apacentar la iglesia del Señor. Eso habla de que hay un dueño de la iglesia. No son los pastores, hermanos. Amamos nuestra iglesia. Yo sé que el pastor David ama a nuestra iglesia. Yo amo nuestra iglesia. Pero esta iglesia no es de los pastores. Oh, cuando empieza ese problema que es tan fastidioso, tan molestoso. No, porque mis ovejas, tú sabes, ¿cuáles tus ovejas? ¿Cuándo derramaste tu sangre por ellas? ¿Cuándo las compraste con tu sangre? Esa sangre piche que no sirve. La única sangre que compra verdaderamente es la de Cristo. Son las ovejas del Señor. No son las iglesias de los pastores. Cualquiera que le diga, no, tú sabes, mi iglesia. Es extraño hablar así. Nuestra iglesia, la iglesia de Cristo. Los pastores tienen una función que Dios le da. Que la iglesia, los miembros, están obligados a someterse siempre y cuando se mantengan dentro de los parámetros de lo que dice el Señor. Cuando se salgan, deben ser desobedecidos. Es más, ustedes ahorita yo le nombré personas que claramente debemos evitar este tipo de personas como Maldonado, Casluna y toda esa cuerda de ladrones. Pablo hizo lo mismo, no lo acaba de hacer. El Diótrefes, el Alejandro el Carcelero, hablaba claramente de personas que había que evitar. En la misma tercera de Juan dice, se la pasa parloteando, pero cuando vayamos van a saber bien lo que tenemos que decir. Así que, hermanos, no es la iglesia de los pastores ni de nadie, es la iglesia de Cristo. Sí, es una iglesia de Cristo. Ahora, sí hay lugares que sí pertenecen a un pastor, a la familia pastoral. Entonces, bueno, ¿quién va a ser? El pastor ya está mayor, ¿quién va a ser pastor? El hijo. Porque el hijo no está preparado, no es cristiano ni siquiera. Pero hay que respetar a la esposa, a la mamá, al hermano. ¿Por qué? Porque es la familia pastoral. Hermano, ¿dónde dice eso familia pastoral? Olvídese de ese tema. Y el pastor es otra oveja, miembro de la iglesia. Bueno, algunas cosas vamos a hablar en la predicación también, pero ya el tiempo se me fue. Así que el tema, por supuesto, no está agotado. Apenas hablamos de la iglesia universal o la iglesia invisible, los primeros 4 párrafos. Con el favor del Señor, veremos el próximo domingo, cuando el Señor así lo quiera, acerca de los párrafos 5 al 15 sobre la iglesia local. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias por ayudarnos. Ayúdanos a entender lo que dice tu palabra para vivir de una forma que te agrade a ti. En el nombre de Jesús. Amén.